Bienvenidos y bienvenidas a la Tenerife Winter Sessions de 2026. Mi nombre es Rafael Baguena Girvés y voy a estar con vosotros y vosotras por los próximos 40 minutos, si me ajusto, que esperemos que sí. La sesión es el tamaño si importa, optimización de modelos semánticos en Power BI, y la idea es centrarnos precisamente en explicar a qué se debe esta afirmación, ¿no? Viene un poco de juego de palabras con el que tamaño si importa en Power BI, que nadie se confunda, luego ya hay cada cual que decida, pero ahora en serio, pues un poco los aspectos que implica tener un mayor tamaño de modelo y qué podemos hacer para evitarlo, porque ese es el propósito, ¿de acuerdo? Lo más importante, en primer lugar, gracias a quienes hacen posible el que estemos hoy aquí, quienes patrocinan el evento y pues quienes hacen por la causa, ¿no? Estoy hablando de canarias.com, Encamina, Intelequia y sobre todo, pero no menos importante, a los y las integrantes del equipo de Warandinga Tech por organizar el evento, por darme la posibilidad de participar, y a vosotros y a vosotras que estáis viendo la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo he adelantado un poquito al principio. Mi nombre es Rafael Baguena Girvés. Rafa, por favor. Y nada, llevo un par de añitos amando y dando los datos, peleándome y pues celebrando cuando salen las cosas y dándome la cabeza contra la pared cuando no compilan. Y cuando, digamos, no estoy con esa pelea, ¿no? Ese aprendizaje, ese profundizar en los conocimientos, en la tecnología, compartiendo experiencias y en definitiva, pues pasando el rato con los datos, normalmente pues trato de pasar tiempo con los míos, leer, soy muy aficionado al crimen y a las novelas de crimen y misterio y detectives y esas cosas. Las series también un poco parecido, aunque soy más de comedias, y principalmente los videojuegos. Y el pasado diciembre pues recibí la nominación a MVP de Microsoft dentro del área de Fabric, lo cual también ha sido pues una alegría. Os dejo aquí mi QR y tenéis acceso a mis redes, ¿de acuerdo? Tanto en LinkedIn como mi repositorio de GitHub, donde pongo código y fragmentos, snippets de código, ¿de acuerdo? Que creo que son útiles para la comunidad, para determinadas cosas y van muy hilados con los artículos que trato de publicar en Medium sobre aspectos de Fabric y Power BI, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier cosa, por favor, echar un ojo y estamos en contacto. Vale, ¿qué tenemos preparado para hoy? ¿Cómo he estructurado la sesión? ¿Cuál es la idea? Pues principalmente la he estructurado en 4 apartados, ¿de acuerdo? Yendo como siempre me gusta ir de menos a más. Y un poco tocando todos los aspectos que creo que explican, razonan, justifican por qué el tamaño es importante, ¿de acuerdo? Dentro de Power BI e incluso ahora sí en otras áreas, seguimos en el área de Power BI Fabric, ¿vale? De ecosistema. ¿Cuál es por qué es relevante? ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? ¿Qué es lo que hace que, digamos, necesitemos optimizar ese tamaño y buscar que tenga el mínimo posible, siempre alineado con una serie de buenas prácticas, pero sin perder tampoco el contexto de cada solución? Es por eso que lo primero es, está hablando de contexto, me voy a repetir, situar ese contexto, partir de nuestra premisa de por qué es importante el tamaño dentro de los modelos semánticos de Power BI, ¿de acuerdo? Y por qué, digamos, tenemos que trabajar en él y tenerlo en cuenta. Después pasaremos a ver una serie de aspectos, ya spoileo, he puesto los 10 mandamientos por hacer la gracia, pero creo que son más de 10, aparte de los que se me ocurren al vuelo. Pero bueno, un poco las reglas de juego a seguir y qué tener presente. Después subir un poquito el nivel, ¿de acuerdo? Con aspectos un poco más avanzados, pero que también beben de esos 10 mandamientos previos y se apoyan en ellos y va todo hilado, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues ir un poquito más allá de Power BI, como decía, en el ecosistema. Power BI existe como ente independiente, pero está integrado dentro de la parte de Fabric, ¿de acuerdo? Esa navaja suiza, esa hidra de muchas cabezas, hidra buena, ¿de acuerdo? No con connotación negativa, que tiene muchos servicios, muchas experiencias, siendo Power BI uno más. Fabric ha traído algunas herramientas nuevas, algunos modos de trabajo nuevos en Power BI, donde ahí también el tamaño sigue siendo importante, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, pues justificar o partir de nuestra premisa para establecer esa base. ¿Por qué es importante el tamaño en Power BI, de acuerdo? ¿Qué debemos tener en cuenta o qué justifica esa inversión, esa preocupación, ese mimo, ese detalle dentro del tamaño de nuestros modelos semánticos? Pues principalmente se debe a los aspectos que
se ven influenciados por ese tamaño, por qué ocupa nuestro modelo o qué consume, ¿de acuerdo? Son varios. El rendimiento. Cuanto más grande es un modelo, ¿de acuerdo? Grande me refiero no necesariamente en extensión, aunque suele ir anidado, ¿de acuerdo? Grande o amplio en tamaño. Recordemos que los modelos de Power BI ocupan espacio en memoria, ¿de acuerdo? Cuanto más grande sea ese espacio, pues más recursos vamos a necesitar, más lento va a trabajar el modelo y más van a tardar las operaciones relacionadas con él. Obviamente podemos optimizar mucho las métricas, podemos darle una vuelta a todos los aspectos que voy a comentar, pero aún así, cuanto más grande el modelo, normalmente rinde más lento. Hay excepciones, pero hay límites teóricos que por muy utilizado que esté, no vamos a poder traspasar. Con lo cual, pensar que un modelo poco trabajado, que ocupe mucho espacio de memoria, va a rendir mucho más negativamente que uno bien optimizado. Esto se traduce en experiencia de usuario. Creo que todos y todas hemos tenido ese escenario de esto va lento, no puede ser, es que tarda muchísimo. Es decir, si ese rendimiento, si esa velocidad de respuesta, si esas acciones que hacen los usuarios sobre el modelo, simplemente pinchando en el informe, se ven repercutidas, pues van a levantar la mano y se van a quejar, o no le vamos a ofrecer una experiencia satisfactoria. Si abro el informe y tengo que irme a por un café, volver, y aún se lo está pensando, o incluso da un error, es un problema. La adopción falla, por muy bueno que sea nuestro modelo, nuestra solución, y orgullosos y orgullosas que estemos de él, no estamos llegando a meta, ¿de acuerdo? Esto también va muy hilado con el uso y el consumo de recursos. Los modelos no existen mágicamente y ya está. Los modelos se hospedan dentro del servicio de Power BI, bien sobre una capacidad de Fabric o sin una capacidad. Ahí tenemos unos límites. En ambos escenarios. Los de la capacidad incluso son más críticos. Si ese modelo que no está bien optimizado, que tiene un tamaño desmesurado, me toca ciertos límites de los cuales ahora hablaremos, o hace un consumo excesivo de recursos, le quita al resto músculo, con lo cual está perjudicando todo lo que tengamos en la misma capacidad que esté tirando de ella, o la experiencia de usuario, como decía en el servicio, se puede ver repercutida porque los modelos negativos, por decirlo así, o los que no están bien optimizados, están comiendo más tarta del pastel que los que sí que lo están, pero esos otros no encuentran nada cuando van a comer pastel, o solo migajas, con lo cual esto es una reacción en cadena. Un modelo más pesado, que rinda peor, pues lo que hemos dicho, va a tardar más. Estoy pensando principalmente en el procesamiento, sobre todo si trabajamos en modo importado, cuando recargamos los datos para ofrecer esa versión actualizada. Si eso tarda mucho, pues los usuarios no tienen el dato cuando lo esperan, no estamos cumpliendo un deadline, o si tiene que tener una ventana que no sea cada 24 horas, sino más reducida, pues ese aspecto se ve influenciado, con lo cual ataca a la experiencia de usuario, está todo relacionado. Y no solo eso, cuanto mayor grande ese tiempo que tarda, más recursos va a necesitar. Y todo esto, sobre todo, toca un punto que siempre es muy importante, los costes o el bolsillo. ¿De acuerdo? No solo monetario, sino también de tiempo, ¿vale? Estábamos hablando de las ventanas de tiempo. Si yo soy incapaz de procesar mi modelo en menos de 2 horas, pues no puedo bajar de 2 horas de tiempo de refresco. Si eso es inaceptable, por el motivo que sea, tenemos un problema. No porque el usuario quiera, no, yo lo quiero en tiempo real y se nos vuelvan locos, que a veces el tiempo real no está justificado, sino más bien porque pues la ventana es la que es, se necesita, digamos, que los datos estén actualizados dentro de esa ventana, y si no podemos, hay un coste de tiempo que se nos está yendo de madre, ¿no? Pero sobre todo los costes a nivel económico. Optimizar costes es muy importante. Modelos que no rindan bien, que no estén optimizados, que sean más pesados de lo que podrían ser, pueden tocar techo. Si eso pasa, pues a lo mejor tenemos que escalar la capacidad. No de entrada, ¿de acuerdo? No seamos brutos y brutas, intentemos optimizarlo de base, pero claro, si no queda otro remedio, ya digo, hay límites teóricos que no se pueden sobrepasar, sí que tendremos que escalar, y escalar implica mayor coste, y a veces los costes van ajustados, los presupuestos también, y justificarlo es complicado, con lo cual no solo pensemos en el rendimiento, la experiencia de usuario y mejorar el consumo de recursos para la parte del consumo o uso del servicio, sino también tengamos presente lo que cuesta la infraestructura y tratemos de optimizar los costes
para, digamos, poder mantener un presupuesto ajustado o que realmente cuando se necesite escalar sea porque no quede otro remedio, no simplemente por fuerza bruta y así, digamos, cada céntimo cuente, que es muy importante. Vale, he comentado lo de los límites, ¿vale? Lo he mencionado antes. ¿Qué límites contamos? ¿Qué límites tenemos? Pues hay límites a varios niveles, ¿de acuerdo? Power BI es muy poderoso en la fuerza, pero como todo, y tratando de ser imparcial, ¿de acuerdo? Está limitado. ¿A qué me refiero? En el escenario estándar, sin ningún tipo de licenciamiento por capacidad, ¿de acuerdo? La limitación, el techo que tenemos, ese hard limit que podría existir, es que en Power BI Pro los ficheros PBX no pueden superar el giga de tamaño en disco. ¿De acuerdo? PBX sabéis que ocupa un tamaño en disco, no estoy hablando de memoria, ese límite de memoria no está, o yo no lo conozco, por ejemplo, especificado en ningún sitio, ¿vale? Pero es el giga de tamaño de fichero. Con lo cual, cuanto más ocupe nuestro modelo, más va a ocupar el fichero, por mucho que Power BI comprima, que de esto también hablaremos, y podemos tocar techo por ahí, con el primer problema. Vale, es posible que por el volumen de datos, la magnitud de nuestro modelo, por muy utilizado que esté, ese límite se sobrepase. Pero es una cuestión distinta a meto todo lo que quiera en el Power BI, no me preocupo de nada y vale, vamos a tirar para adelante. Otro escalón que contamos solo a nivel de Power BI, ¿de acuerdo? Es licenciamiento de Power BI Premium Per User o PPU, donde ahí sí que podemos alcanzar hasta 100 gigas en memoria, ¿de acuerdo? Para los modelos. Esto pues también nos sube bastante el techo. Desaparece la limitación del giga de fichero, aunque el tamaño que ocupe sigue siendo también importante, pero lo que es el tamaño en memoria, pues tenemos un límite más alto, ¿vale? ¿Cómo cambia esto en el licenciamiento por capacidad o qué límite seguimos teniendo? Ahí en la capacidad, ¿de acuerdo? Pues principalmente no he incluido las capacidades premium porque ya las han jubilado, ¿de acuerdo? Me centro en las capacidades de Fabric, que serán las que principalmente necesitemos para poder contar con licenciamiento por capacidad y que nuestros modelos puedan ocupar más, ¿vale? Por decirlo así. Tenemos 11 capacidades de la 2 a la 2048 y como veis ahí, en cada capacidad tenemos unos límites también que no podemos sobrepasar. Tenemos límites por memoria en el dataset, ¿de acuerdo? Y límites de memoria por consulta. El dataset es estos límites son por modelo semántico, ¿de acuerdo? Es decir, los modelos semánticos que ocupamos en esa capacidad no pueden superar estos límites, tanto a nivel global, lo que sería el dataset, es decir, todas las operaciones relacionadas con el dataset, lo que ocupa, el procesamiento, su suma, ¿de acuerdo?, de consumos, no puede sobrepasar ese límite de gigas que tenéis ahí. Y luego está el límite establecido a nivel de consulta, ¿de acuerdo?, que es también importante tenerlo en el radar. ¿Por qué? Porque recalco, y me voy a repetir más que el ajo, modelo más pesado, nos acercamos más a ese límite de memoria, el procesamiento, dependiendo cómo lo hagamos, muchas veces implica duplicar el tamaño de memoria temporalmente mientras se va procesando, con lo cual ese límite también hay que tenerlo en cuenta, aunque hay ciertas ventajas que nos da ahí Microsoft. Y luego, modelo más pesado, no optimizado, no cuidado, las consultas van a consumir más memoria y tenemos límites también a ese nivel. Con lo cual, tengámoslo en el radar. ¿Por qué es importante la optimización? Si el modelo no me cabe y no lo he optimizado, pues sí, puedo escalar de capacidad, pero ahí ya estamos tocando el bolsillo y eso tiene unas connotaciones, ¿vale? Y siguiendo con esto, tener en cuenta lo siguiente. He hablado antes, Power BI, Fabric, ¿de acuerdo? Con Fabric viene un nuevo modelo de tratamiento de datos en Power BI que se llama el modelo Direct Lake, ¿de acuerdo? Que nos permite beber directamente de los datos del lago, ¿vale? Simplificándolo mucho. Esto reduce los tiempos de procesamiento muchísimo por cómo funciona internamente Direct Lake, pero también introduce límites adicionales a los que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Las tablas, por ejemplo, no pueden superar un determinado umbral de millones de registros, lo tenéis ahí puesto, y tampoco pueden superar un tamaño determinado en disco, ¿de acuerdo? Lo que son las tablas, normalmente tablas delta, que es de las que bebe Direct Lake, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto hay que tenerlo en el radar. ¿Por qué? Porque está el límite en memoria, pero también el límite de millones de registros por tabla y el tamaño en disco. Que ese tamaño en disco también se traduce en habichuelas, con lo cual seamos muy conscientes de la importancia del tamaño, ¿de acuerdo?
Ahora vendríamos con la parte de reglas a seguir, instrucciones o los, como he denominado, los 10 mandamientos que nos van a permitir poder trabajar y reducir ese tamaño. ¿De acuerdo? Vale, vamos con los 10 mandamientos. Como he spoileado antes, no son 10, pero todo cuenta, ¿vale? La idea es ir mencionando ciertas características, ciertas cuestiones que se deben tener en cuenta y su justificación, ¿de acuerdo? El por qué hacerlo así y qué deberíamos tratar de aplicar y tener en mente a la hora de implementar nuestras soluciones, ¿de acuerdo? Simplemente he tratado de hacer un resumen de muchas prácticas que ya están extendidas. Hay aquí gente como Javi, Ana, Tony, bueno, podría estar nombrando mucha gente, ¿de acuerdo? Que tienen incluso libros y que nos pueden enseñar a todos y todas muchísimo sobre esto y tratar de hacer un resumen, ¿vale? ¿A qué me refiero? Lo primero, pezqueñines no gracias, hay que dejarlos crecer. Muchas veces está el, bueno, voy a poner este campo por si acaso, bueno, cargo toda la información, porque quién sabe, a lo mejor a Pepito de contabilidad, que no se ofende a nadie si conoce o es Pepito de, ¿vale? Le da por mirarlo. No, esto debería ser algo que tenemos que eliminar, ¿de acuerdo? Obviamente diseñemos pensando en que el modelo pueda luego escalar, pueda evolucionar. Obviamente no lo vamos a poder prevenir todo. Si alguien sabe hacer eso, por favor que me lo enseñe, se lo pido encarecidamente, pero lo que sí que me refiero es que evitemos traer cosas que no necesitamos. Los por si acá fuera, ¿de acuerdo? Pensar como que vais a hacer o vais a correr, vais a hacer una escalada, me da igual, y lleváis una mochila o lleváis peso. Claro, en la mochila no pongo piedras para hacer la escalada, salvo que quiera entrenar estilo Son Goku y Maestro Mutenroy poniéndome la concha de la tortuga pesada. No tiene sentido que para hacer una caminata me ponga piedras en la mochila, cosas que no voy a necesitar. Esa analogía es la que tenéis que pensar cuando, pues mira, voy a llevarme los 100 campos de la tabla al modelo. ¿Por qué? Si solo necesito 20 o 5. Quitemos lo sobrante, ¿vale? Pero no solo a nivel de campos y columnas o tablas, sino también a nivel de volumen de datos. Si no se está haciendo un análisis de los últimos 20 años en ventas, chico, no te lleves los 20 años, cojamos solo lo que haga falta o incluso que seguramente luego lo diga y me repetiré, separemos el volumen de datos, dejemos congelada una parte, esos X años que necesitas analizar de uvas a peras, que no se refresque, una vez cargado, ahí lo dejo, obviamente con buenas prácticas, pero si no tiene sentido, esos datos no van a cambiar, no gasto capacidad de procesamiento en refrescar esos datos, lo separo de el modelo del día a día y con eso tengo lo mejor de ambos mundos. Planteémonos siempre solo llevar lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Que eso luego puede evolucionar, obviamente, pero los por si acá que se queden en la puerta. Siguiendo con esta idea, cuanto más no es necesariamente mejor, aquí a diferentes niveles, ¿vale? Pues si el informe de resultados lo necesito a nivel mensual, no nos llevemos los datos a nivel diario, salvo que esté justificado. Tratemos de ajustar la granularidad del dato. Evitemos hacer que una cosa perjudique la otra. A lo mejor podemos optar por modelos separados, cada caso es distinto, pero digamos, si quiero analizar los resultados anualmente siempre y nunca voy a llegar a un nivel más bajo, agreguemos la información. Menos datos, menos filas, mejor resultado, menor tamaño de memoria. No traigamos de más porque sí. Esto también con la cardinalidad, ¿de acuerdo? El número de valores distintos dentro de una columna. Es algo muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las columnas con una cardinalidad muy elevada se comprimen peor y eso ocupa más tamaño, con lo cual, ojo con eso. Esa es una de las razones principales por las que nunca, sin querer decir el 100% porque puede haber excepciones, pero nunca llevemos una clave primaria de una tabla de hechos, un modelo, ¿de acuerdo? Va a ser la columna que seguramente ocupe más en vuestro modelo. He tenido casos donde hacer modelos donde se han llevado la clave primaria de la tabla de hechos al modelo y esa columna ocupaba casi pues 2/3 del modelo y no se está usando para nada, con lo cual tengamos en cuenta eso. Y lo mismo con los tipos de datos y la precisión. Si estoy trabajando con fechas y no necesito la parte de la hora, usemos el tipo fecha, no el tipo fecha-hora, ¿de acuerdo? Se comprime peor, tiene más extensión. Lo mismo con los números decimales. Tratemos de llegar a un acuerdo, de establecer, digamos, un número máximo de decimales. Ojo con las precisiones y los redondeos, ¿de acuerdo? Eso es muy crítico, pero no guardemos 300 decimales en la cifra por si acaso, porque eso va a hacer que la columna se comprima peor, ocupa más tamaño y perjudique el rendimiento.
Como siempre, modelo en estrella, ¿de acuerdo? Es la guía a seguir, el plan de ataque o digamos el diseño que deberíamos tratar de optar la mayoría de las veces. Pero aquí, incluso pudiendo ser discutible o conflictivo, no nos estrellemos, me explico. Cada modelo es un mundo, la premisa del modelo de estrella es regla de oro, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que tener en cuenta el ser flexibles ante determinadas circunstancias. A veces el forzar el modelo de estrella, dependiendo de cómo sean nuestros datos, puede ser contraproducente por la tabla que produzcamos el resultado, por ejemplo, para una dimensión. Las dimensiones normalmente tienen que ser anchas, ¿de acuerdo? Pero cortas. Las tablas de hechos estrechas, pero altas, ¿de acuerdo? La dimensión tiene muchas columnas, pero su número de filas es reducido. La tabla de hechos, al contrario, pues tiene menores columnas, porque se apoyan las dimensiones para contextualizar la información, pero va a tener muchísimas filas, ¿de acuerdo? ¿Dónde entra en juego esto? Si por desnormalizar una tabla de dimensiones para poder tener el modelo de estrella, el resultado es una tabla que sea muy ancha pero muy alta, ahí a lo mejor podemos tener problemas de rendimiento, de tamaño y quizá la estrella nos ciegue un poco, con lo cual consideremos también o sepamos que el modelo de copo de nieve existe y que en algunos casos puede ser más adecuado para implementar nuestro modelo. Obviamente tenemos que medirlo, tenemos que evaluarlo, pero tengámoslo en mente, ¿de acuerdo? Partamos del modelo estrella, pero siempre que la desnormalización pueda traer algo de esto que estoy diciendo, relacionado también con la granularidad, la cardinalidad, etcétera, seamos conscientes de que también hay otro camino que, aunque no es el más recomendable por norma general, puede que tenga situaciones en lo que sí que lo sea. De hecho, yo lo he experimentado, ¿de acuerdo? En alguna solución. No en todas, siempre el precepto del modelo estrella, ¿de acuerdo? Pero seamos conscientes también de esa realidad. Tengamos cuidado también con los false friends. Cuando estamos empezando en Power BI, pues creo que ahora, no sé si viene ahora por defecto, creo que sí, yo lo desactivaría igualmente. Está la autointeligencia de tiempo, ¿de acuerdo? Que nos da una jerarquía por cada campo de fecha que tengamos dentro del modelo y nos permite navegarlo y dices, ¡ay, qué bien! Esto me ayuda mucho. Internamente eso está creando tablas, ¿de acuerdo? Calculadas en nuestro modelo que no vemos directamente en Power BI Desktop por cada campo de fecha que tengamos. Eso va ocupando muchísimo espacio dependiendo de nuestro modelo, la cantidad de campos que tengamos de fecha y fecha hora y su cardinalidad, ¿de acuerdo? Por poneros un caso concreto, real, en un modelo que tenía un tamaño de 3 gigas, simplemente desactivando esa característica que no hacía falta y se podía sustituir simplemente por una buena dimensión fecha dentro del modelo, el tamaño del modelo se redujo a más de la mitad, con lo cual, ojo y tratemos de no utilizar esa característica. Y por último, para esta, que nos quedan más mandamientos, reutilicemos la fuerza, ¿vale? ¿A qué sentido? A la hora de reducir espacio, fomentar la reutilización, la estandarización de modelos, esa versión única de la verdad, esa fuente dorada, reutilicemos modelos, ¿de acuerdo? Podemos conectar un informe o a un modelo, varios informes pueden beber del mismo modelo. No hay por qué repetir la rueda con cada informe que queramos hacer y tenerlo centralizado, estandariza, aplicamos buenas prácticas, lo tenemos más controlado, evitamos situaciones de que aquí la métrica está de una manera y en el otro está de otra, ¿de acuerdo? Pero aparte también estamos reduciendo el espacio que ocupan los modelos, tanto en disco como en memoria. Todo aquello que podamos reutilizar, bienvenido sea, no reinventemos la rueda. Vale, siguiendo con los mandamientos, ¿de acuerdo? Seamos elegantes, pero no redundantes. ¿A qué me refiero? A veces tenemos que evitar, ¿de acuerdo?, tener la misma columna en diferentes tablas. Es algo que he visto en algunas ocasiones, que la misma columna está en más de una tabla cuando solo la necesitarían una de ellas. Sí que es cierto que a veces, por rendimiento, por cuestiones concretas de una solución, tenemos que hacer sacrificios y a lo mejor pues la columna debe estar duplicada porque me sacrifica, digo yo, me simplifica un cálculo, ¿vale? Pero tratemos de evitar que la misma columna, por ejemplo, la fecha de no sé qué, esté replicada en 20.000 tablas, en una dimensión y en todas las tablas de hechos, cuando si la dimensión se relaciona con el hecho, yo esa columna la puedo recuperar fácilmente.
No seamos redundantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la columna repetida n veces va a ocupar más espacio, el modelo más gordo, el rendimiento y todo lo que hablábamos antes. Cada cosa en su sitio, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Pues normalmente si tenemos que añadir tablas, si tenemos que añadir columnas a nuestra solución que no están en ese origen, tratemos de hacerlo durante la fase ETL, ya sea con Power Query, ya sea con SQL, ya sea con Spark, con Python, con la herramienta que estemos utilizando para hacer ETL, ¿de acuerdo? Pero en lugar de que esa columna que quiero añadir, esa tabla que quiero añadir, la añadamos en el modelo como una tabla calculada, como una columna calculada, intentémosla ya tener disponible antes. Cuanto más cerca del origen, mejor. No quiere decir que modifiquéis el origen, ¿de acuerdo? Pero evitemos el uso de columnas y tablas calculadas al máximo posible. ¿Por qué? Porque como comentaremos ahora después, se comprimen peor, ¿de acuerdo? Aparte de que añaden tiempo de procesamiento, porque los elementos calculados se tienen que calcular, valga la redundancia, justo al final del procesamiento de la tabla, necesitan que ya los datos estén cargados para computar esas operaciones, eso añade tiempo de procesamiento, con lo cual más recursos. Aparte, se comprimen peor, con lo cual mayor tamaño de modelo, y así vamos sumando puntos a lo que queremos evitar, quitar piedras innecesarias de la mochila. Muchas veces esto lo resuelvo con una columna, lo resuelvo con una medida. Ante la duda, la medida ayuda. Primero, optar por la implementación de la medida y ahí veréis si tiene sentido o no tiene sentido. Si no tiene sentido, intentemos llevar la columna o la tabla a la fase TL. Si lo puedo resolver con una métrica, una medida, mejor. ¿Por qué? Porque las medidas no ocupan espacio, se computan, ¿de acuerdo?, en tiempo de ejecución, eso sí que gasta memoria, pero la métrica como tal no suma al tamaño del modelo de forma significativa, con lo cual mucho mejor optar por la medida como punto de partida, que además vuelve a rimar. Vale, como os decía antes, a veces hay que romper las reglas. Aparte de el modelo de copo de nieve, que también decía tengamos en el radar, pero partamos lo que nuestra meta sea siempre la estrella, ¿de acuerdo? A veces tenemos que hacer sacrificios, como también decía antes, que me liaba con la palabra. ¿A qué me refiero? Pues hay determinadas acciones que engordan el tamaño del modelo, que son necesarias, ¿vale? No siempre, pero yo me he encontrado con situaciones en que no ha habido otra manera, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para favorecer el rendimiento del modelo. Lo hago un poquito más gordito, pero la métrica que me estaba tardando 3 trillones de años en calcularse, ahora vuela, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uso de tablas agregadas. Hay determinadas métricas que a lo mejor, si nuestra granularidad es muy baja, el esfuerzo de cómputo de esos miles de millones de registros es muy elevado, podemos tocar un límite de memoria por consulta o se nos va de tiempo, ¿de acuerdo? El rendimiento o el tiempo de respuesta no es aceptable por los usuarios. ¿Cómo lo arreglamos? Pues obviamente podemos aplicar todo lo que ya llevo explicando anteriormente, pero a lo mejor aún así no conseguimos bajar de ese umbral. Una solución que podemos optar es agregar los registros y cambiar la granularidad, siempre que sea aplicable, ¿vale? No, a lo mejor no tiene sentido, pero es una posible estrategia. Pues oye, si este cálculo se necesita a nivel de mes, lo hago sobre una tabla agregada, voy a tener muchos menos registros, va a ocupar más del modelo, pero gano en tiempo de ejecución. Es una posible estrategia. Y otra es la inclusión de determinados atributos en una tabla de hechos para simplificar cálculos. Hay ocasiones en las que es más recomendable, como ya digo, saltarse la regla de que en la tabla de hechos no sea campos de clave e información cuantificable e incluir, por ejemplo, un atributo con una cardinalidad muy baja que sacarlo a una dimensión del modelo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque dado la cardinalidad de ese atributo en la tabla de hechos y cómo me simplifica los cálculos, pues es algo asumible. Como ya digo, esto no es una carta blanca para poner lo que queramos en las tablas de hechos. Simplemente es una posible estrategia a la que podemos recurrir, muy de nicho, en determinadas situaciones. Pero para ello tenemos que ser conscientes de lo que implica y, sobre todo, lo que voy a decir ahora. Cada modelo es un mundo, ¿de acuerdo? Muchas de estas reglas no van a valer siempre para todos, algunas sí, ¿vale? Lo de no llevar más información ni columnas de las necesarias, eso por favor, siempre, ¿de acuerdo? Y seguramente alguna más que haya dicho ahora no me acuerde. Pero lo que quiero decir es que cada modelo, cada caso, cada solución es un mundo. No todo nos va a valer siempre para todos. Yo he tenido modelos donde una de las cuestiones que os he explicado a veces me han resuelto y otras no, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, a veces los distinct counts, dependiendo cómo lo hagas y la cardinalidad del modelo
el tamaño y los datos funciona mejor de una manera en unos modelos y en otros de otra. Y la manera inversa es contraproducente. Muy importante siempre medir, 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 medir y volver a medir. ¿Cómo podemos medir? Ahora luego lo digo. Pero digamos, tengamos eso en cuenta, aparte del Performance Analyzer del propio Power BI, los tiempos, los tamaños y tener en cuenta que esto es una balanza, ¿de acuerdo? No es reducir el tamaño del modelo porque Rafa lo diga. A veces hay que engordarlo para ganar otras ciertas ventajas, ¿vale? Contraprestaciones, beneficios y hacer pros y contras. Y con ello tratar de sacar el mejor resultado posible. Pero ya lo digo, no hay un... Esto siempre para todo a todos estos niveles. Quitado, como ya he dicho, lo de las piedras, ¿vale? Ahora vamos a seguir con esta idea de cosas que necesitamos para trabajar el tamaño de nuestros modelos semánticos, pero subiendo un poquito el nivel, ¿de acuerdo? Entrando en aspectos más avanzados que nos permiten entender el porqué de muchas de estas cosas que ya he explicado e incluso profundizar en otras estrategias que también nos van a permitir ese propósito de adelgazar el tamaño del modelo y optimizar su rendimiento. Vale, vamos a elevar un poquito el nivel con unas cosillas más avanzadas, siguiendo esa estela de lo anterior y que justifica mucho de lo ya dicho, ¿vale? He hablado de comprimir en memoria los datos. ¿Cómo hace esa compresión el motor Vertipack de Power BI Analysis Services? Pues aplicando diferentes algoritmos, ¿vale? En primera instancia, dependiendo del tipo de dato de la columna, hará uso de uno u otro algoritmo de los que tiene disponibles para la codificación. El primero de ellos es la codificación por valor o Value Encoding, que es de todos el más eficiente. Principalmente se utiliza para campos de tipo entero y moneda, siempre que sean compatibles, es decir, que el rango de sus valores o el espectro de sus valores esté más o menos en un tramo que no tenga demasiados outliers, ¿de acuerdo? Y hace una codificación en dos pasos. ¿A qué se refiere? De cada columna de este tipo busca su valor mínimo y después hace una resta con los valores existentes para almacenar lo que define como deltas, ¿de acuerdo? Y trabaja con ese número que va a ser más o menos más pequeño, mejorando la compresión y el tiempo de respuesta. Si el tipo de columna no es entero moneda o aunque lo sea, no es compatible, porque como digo, a lo mejor en un tramo de números que son de máximo de 3 cifras me viene un 9.999.000 trillones, por decir una cifra así, que me rompería un poco la serie, se utiliza lo que se conoce como la codificación por hash o el hash encoding, ¿de acuerdo? Es el más común y versátil, se aplica para esos campos de tipología que no entren en el primer que os comentaba de valor, y lo que hace es crear un diccionario, ¿de acuerdo?, de valores y reemplazar con índices, con lo cual cuando luego trabajamos con esa columna, el motor va al diccionario y hace ese mapeo de valores. Ese diccionario, pues imaginemos, tengo una columna que tiene azul, rojo y verde, y al azul le pongo el valor 0, al azul le pongo el 1 y al verde el 2. Y trabaja con esa estructura, ¿vale? Ese diccionario para hacerlo más eficiente. Ahora, cuanto más grande sea la columna en cuanto a cardinalidad, mayor tendrá tamaño el diccionario y más le va a costar trabajar al motor con la búsqueda y mapeo de valores. Por eso lo que decía de la cardinalidad anteriormente, tipos de datos, etcétera. Y luego, en segunda instancia, una vez aplicados los dos anteriores, para favorecer aún más esta compresión y ayudar al tipo de respuesta, se aplica el Run Length Encoding. Lo que hace es, una vez ya tenemos esa codificación previa, buscar valores repetidos y almacenar un contador, ¿de acuerdo? Para que de esa manera, en lugar de guardar todos los valores, va almacenando esa estructura reducida con valores y repeticiones, ¿vale? Fomentando así aún más la compresión de la columna. ¿Qué ocurre? Esto es muy dependiente del cómo estén ordenados los valores en la columna, que es una de las estrategias que también tenemos que tener presentes y que voy a comentar ahora para, digamos, extender lo anteriormente dicho con los 10 mandamientos. El principal recomendación que os puedo decir, así como técnica más avanzada, si lo queremos
considerada así, es una estrategia de dividir y vencer, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? A nivel de columnas, separar valores en algunos casos. Véase, por ejemplo, el caso del libro es una columna de fecha y hora. Hemos dicho antes que el tipo de dato importa, mejor fecha que fecha y hora si no necesito la parte de la hora. Si necesito la parte de la hora, una estrategia muy útil puede ser, en vez de llevarlo a una columna de fecha y hora, tener una columna de fecha por un lado y tener una columna de hora por otro. ¿De acuerdo? De esa manera las dos columnas de forma independiente se van a comprimir mejor, se van a almacenar mejor y puedo seguir recuperando los dos valores para representarlos y operar con ellos según los necesite. Hay incluso situaciones en que la operación contraria, unir columnas, puede ser beneficiosa, sobre todo si el resultado reduce los casos disponibles y estamos utilizando un tipo entero. Este es menos común, pero que lo tengáis también en el radar, ¿vale? La historificación, lo he comentado antes, separar datos en diferentes modelos. Si no necesito en mi día a día los 20 años, un modelo para los 20 años y otro para la información del día a día, por poner un ejemplo. Y si necesito resultados comparativos en el del día a día, en lugar de darme todo ese dato, pensemos en la estrategia de las tablas agregadas, ¿de acuerdo? Que comentaba antes. Podemos particionar los datos a nivel de tabla. Normalmente esto lo más recomendable es hacerlo en tablas de hechos y por un campo que tenga sentido. ¿A qué me refiero? Si particiono por un campo que me va a hacer que el número de filas según esa clave de particionamiento sea muy bajito, creo que tiene que ser mínimo 1.000.000 lo recomendable, o no sé si es 8, ahora ya me dudo, ¿vale? No voy a conseguir un beneficio. Principalmente el particionamiento no me va a ayudar tanto a nivel de consulta, que creo que a cierta aplicación tiene, pero sobre todo me puede ayudar a la hora de agilizar el procesamiento del modelo. Por ejemplo, lo que hacemos con el refresco incremental que configuramos en Power BI, por debajo está haciendo ese procesamiento de particiones dentro de una tabla y en lugar de cargarme todo el dato de nuevo, solo cargo determinados fragmentos. Ojo con ese refresco incremental y si la operación hace plegado de consultas o no contra ese origen, ¿vale? Muy importante. Y luego podemos hacer uso de modelos compuestos que combinan dato importado con Direct Query. Por ejemplo, usar dato importado a nivel agregado para resultados anuales, mensuales o con una cardinalidad agregada o más reducida que el grano fino y ya ir con el dato filtrado a la base de datos y atacarla por Direct Query. Aquí también es importante el rendimiento, ¿vale? Pero de esa manera nuestro modelo pesa menos y no sacrifica el mostrar menos información, simplemente accede a ella de otra manera distinta, con lo cual ahí reducimos tamaños de espacio del modelo, incluso la memoria de las consultas, ¿vale? Siguiendo con esto, la ordenación como clave del éxito. Aparte de ser ordenados, poner cada cosa en su sitio, reutilizar modelos y a nivel de estructura interna, agrupar las cosas por carpetitas, descripciones, etcétera, etcétera. A lo que me refiero es, recordemos el run length encoding, ¿de acuerdo? A veces aplicar una ordenación por una columna a la hora de traernos los datos al modelo, ¿de acuerdo? En esa sentencia select que, por ejemplo, hacemos atacando un data warehouse o un data lakehouse sobre una tabla, hacer un order by por uno o más campos puede favorecer el tamaño de las columnas relacionadas y, por ende, el tamaño de la tabla y el tamaño del modelo, reduciendo el scope. Yo he tenido casos de optimizaciones donde hemos reducido el tamaño de una tabla ordenando por una columna concreta. En este caso creo que era recordar la clave principal de una dimensión. Ahora, ojo con esto, medir, como decía antes, y sobre todo tener en cuenta que esa ordenación, dependiendo también de a qué origen de datos estemos atacando, añade un tiempo de ejecución extra a la consulta, con lo cual, balance, ¿de acuerdo? Trade-offs, pros y contras, pero también tenerlo en el radar. Y por último, hay una propiedad que es la de Available Name Index, que crea un diccionario de jerarquía a nivel de la columna, ¿de acuerdo? Dentro del modelo. Ese diccionario ocupa espacio, sobre todo también dependiendo del tamaño de la columna. Es una propiedad que se puede deshabilitar. Pero esto no es que lo deshabilitemos libremente y ya está, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo desactivamos para todas las columnas del modelo, si tenemos usuarios que se conectan al modelo en Excel o lo quieren analizar con Excel, estaremos perjudicando la experiencia y no lo van a poder hacer como lo estaban haciendo antaño, ¿de acuerdo? Con lo cual, apliquémoslo con cabeza. Principalmente os recomendaría aplicarlo en columnas numéricas que no se van a utilizar como filtros ni ningún tipo de operación analítica más allá de cálculos de valor con métrica,
gráficas o incluso en claves primarias de tablas que no tenga sentido que aparezcan en un filtro o en un slicer dentro de una tabla dinámica de Excel, ¿de acuerdo? Es decir, lo que serían atributos cuantificativos de dimensiones, intentemos mantenerlo habilitado. En lo que sean atributos numéricos, sí que es más recomendable desactivarlo. Ahora, si no vamos a hacer nunca un uso de Excel, desactivémoslo en todo y reduzcamos el tamaño del modelo, pero siempre tengamos en cuenta esos posibles usos, ¿vale? Y vamos con la parte final. A ver cuánto me da tiempo, porque creo que voy ligeramente pillado, ¿vale? Aquí la idea es, vale, hemos hablado de Power BI y vamos a ver dónde también estas partes del tamaño y que su relevancia siguen importando y están relacionadas con nuestras soluciones, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ver recursos y características a tener en cuenta para complementar nuestro ecosistema de Power BI e incluso pues tocar áreas posiblemente relacionadas, sobre todo desde la llegada de Fabric, ¿vale? Cosillas a tener en cuenta. ¿Qué herramientas, qué útiles nos pueden ayudar a aplicar todo lo que llevo dicho, revisarlo, verlo y sobre todo esa parte de medir e incluso que nos indiquen algunas de esas cuestiones, ¿de acuerdo? Tenemos toda la parte del Tyndall, que ahí tenéis a la maestra Mónica Mesa, que el lenguaje del Tabular Model Definition Language, creo que es, si no el acrónimo pues me lo invento, pero bueno, en definitiva es una característica que ha llegado para poder, digamos, tener acceso a determinadas propiedades vía código en un pseudo lenguaje más entendible por el ser humano, que nos da acceso a algunas características que anteriormente con Power BI Desktop no era posible, ¿de acuerdo? Nos hace mucho énfasis también y ayuda en la parte del control de código fuente, es todo un mundo que recomiendo fervientemente que le echéis un ojo, lo tengáis en cuenta. Tenemos DAX Studio, herramientas sin la que yo particularmente no entiendo la implementación de desarrollos, aunque sea simplemente con Power BI, ¿vale? Que cuenta con el VertiPack Analyzer, que nos da esa información del tamaño de las columnas, qué algoritmo de codificación está aplicando, su tamaño del diccionario, el tamaño de la columna, el tamaño de la jerarquía del MDX, todos esos aspectos y en qué medida las tablas y las columnas, las relaciones contribuyen al tamaño total de nuestro modelo en memoria. Dónde atacar, ¿de acuerdo? Y cómo probar si ordeno por una columna o ordeno por otra, tengo mejor resultado, tengo peor resultado. Tenemos otra herramienta también imprescindible, Tabular Editor. Este era el que hasta hace poco sin el Tyndall, y creo que hay alguna a lo mejor que sigue solo siendo realizable por Tabular Editor, nos permitía acceder a algunas características avanzadas de Power BI, como la parte de la Available in MDX, con lo cual tenerlo muy en cuenta y muy recomendable. Aparte nos permite aplicar el Best Practices Analyzer, que creo que está también disponible en castellano, incluso, no sé si creo que Bernat estuvo relacionado para traducirlo al catalán, por poneros un poquito más de riqueza léxica de nuestro país, ¿de acuerdo? También es importante sacar músculo. Lenguas aparte, esto nos va a pasar una serie de controles, ¿de acuerdo?, sobre nuestro modelo y nos va a decir, ojo con esto o ojo con esto otro. Principalmente, pues os va a levantar la mano si tenéis la autointeligencia de tiempo, que la he nombrado antes, el tema de la Available in MDX y el tema de la reducción de las columnas calculadas, por nombrar algunas de ellas. Y finalmente tenemos Fabric, ¿de acuerdo?, donde tenemos también más herramientas. Por un lado, podemos aplicar tanto VertiPack Analyzer como el Best Practices Analyzer desde el servicio, ¿de acuerdo? Hay unos cuadernitos ya predefinidos que nos permiten establecerlo a nivel de modelo y que esos resultados se nos muestren en el servicio. Yo sigo prefiriendo la versión de tierra, pero hay las preferencias es de cada uno, cada una, y que lo tengamos arriba también está bien. Tenemos la librería Semantic Link, que nos permite también obtener muchos de estos resultados a nivel de modelo por código, incluso la aplicación de buenas prácticas, el BPA, y creo que incluso tenemos el VertiPack Analyzer. Ahí tengo la duda, de hecho es en lo que se basan estos cuadernos que he nombrado anteriormente, pero también muchos métodos, incluso para hacer consultas desde código en DAX, ¿de acuerdo? Pero desde código Python o código Spark. Una herramienta chulísima, de verdad, ponerla en el radar. Y luego tenemos el poder de la comunidad. Voy a abrir aquí rápidamente, donde tenemos una galería con diferentes cuadernos, procesos y útiles que nos pueden servir para nuestra solución de Power BI. Recomiendo encarecidamente que lo tengáis en el radar, ¿vale? Por seguir un poquito con esto, que voy mal de tiempo. Vida más allá de Power BI, seguimos en el scope, ¿vale? Los voy a poner todos y así los digo de tirereta. Seguimos con la relevancia de la importancia del tamaño
teniéndolo presente a diferentes niveles. Modo Direct Lake, aquí el tamaño sigue importando. Recordar el gráfico, ¿de acuerdo? Límites de millones de filas, límites de tamaño en disco. Tenemos la ayuda de propio Microsoft, que ha implementado su algoritmo de V-Order, ¿de acuerdo? Propio para favorecer el rendimiento de Direct Lake, que utiliza compresión para facilitar esa lectura y hacerla más rápida. Creo que por ahora, salvo que me hayan actualizado, Direct Lake no hace uso de las particiones, ¿de acuerdo? Pero es posible que todo llegará. A la parte de Data Engineering, aquí cada horma tiene su zapato, depende del tamaño de nuestros datos, trabajaremos con Python, trabajaremos con Spark, pero sí que es muy importante, sobre todo si trabajamos con tablas Delta, que es en lo que está basado OneLake, que veamos el tamaño de los ficheros que tiene la tabla Delta por debajo, ¿de acuerdo? Miles de ficheros con un tamaño muy pequeñito es horrible para Spark, principalmente. Es bueno compactarlos, que es un poquito lo que hace el algoritmo V-Order o operaciones como Optimize, pero luego también tamaño importa el coste. La tabla Delta va acumulando versiones, si no hacemos limpieza, eso va creciendo por debajo, ¿de acuerdo? Por mucho que compactemos, pero eso va a ocupar más espacio, más factura, más coste. Ojo con eso. Y luego, tanto a nivel de Data Engineering como la parte del warehouse, ¿de acuerdo? Los tipos de datos empleados. Fecha, mejor que fecha y hora, small int versus int, dependiendo del tramo de nuestros valores, es decir, optimizar el tamaño, el tipo de dato empleado para guardar nuestros datos. ¿Por qué? Porque favorece su rendimiento, reduce almacenamiento, menor coste. El warehouse es más autónomo para algunos aspectos, como el tema de la compactación interna de los ficheros, que el lakehouse, ¿vale? Pero también importa el tamaño. Entonces, hasta aquí, espero que la sesión os haya sido productiva, quiero daros las gracias por vuestra asistencia, de nuevo tanto a patrocinadores como al equipo de Guarandinga por ofrecerme la oportunidad, os dejo mis enlaces, tenéis de nuevo el QR, espero que las utilidades, los artículos os sean de interés y animaros a aplicar estas buenas prácticas para favorecer el resultado de vuestros modelos semánticos, recordando siempre que el tamaño en Power BI sí importa. Muchas gracias.